Saludos para todas y todos. Qué bueno que están aquí, celebrando con casa abierta. Gracias a las personas que nos acompañan en esta sala de Zoom de casa abierta y quienes van a ver esta sesión educativa tras ser colgada en el canal de YouTube Casa Abierta RD. Es un grato placer saludarles y dar inicio a esta sesión educativa. De este lado, Jeremías Padrón, y tengo el gusto de moderar la sesión del día de hoy. Hoy, 17 de julio, es nuestra tercera sesión en el marco de la celebración del 52 aniversario de Casa Abierta. En el mes de julio, Casa Abierta celebra 52 años, aportando a la reducción de la demanda de drogas, promoviendo el desarrollo comunitario y estilos de vida saludable, colocando en el centro a la persona y sus condiciones sociales e implementando programas de prevención. Hoy, en alianza con la Corporación Surgir de Colombia y en el marco de la campaña Viva la Vida, yo promuevo la salud mental. Este viernes 17 de julio celebramos la tercera sesión educativa del nuestro 52 aniversario con el tema Trabajo articulado en el abordaje del consumo de drogas. Casa Abierta y la Corporación Surgir de Colombia somos organizaciones socias de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en drogas y adicciones, la RIOD. Como organización de la RIOD, creemos que las políticas de drogas en Iberoamérica enfrentan un reto clave: dar el paso hacia un modelo de atención más completo, constante y realmente centrado en derechos humanos, que rompa con las respuestas divididas. Por este motivo, hoy la propuesta de conversar y compartir en relación a un trabajo realizado por la RIOD en torno a un modelo de atención integral y continuo articulado, de lo que nos estará compartiendo en esta sesión nuestro facilitador Silverio Espinal Bedoya. Silverio es psicólogo de la Universidad de Antioquia en Colombia. Es jefe de la División Técnica de la Corporación Surgir con asiento en Medellín, Colombia. Silverio cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, así como en procesos de investigación en esta materia, y forma parte de la RIOD, acompañando procesos de sumo interés en el tema. Lo que nos va a compartir en esta sesión es lo que realizó como parte del trabajo en equipo para RIOD junto a Josep Rovira Guardiola de la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD de España, Ana María Echeverría de Encare de Uruguay, y con la colaboración de Quetzal Manzano de la Comunidad Terapéutica Cure de México. Silverio es aliado de Casa Abierta y agradecemos su tiempo y profesionalidad en este compartir educativo. Y antes de pasar la palabra a nuestro facilitador Silverio Espinal, compartimos con la audiencia que esta sesión educativa está siendo grabada y el video será colgado en el canal de YouTube Casa Abierta RD, por lo cual podrán revisar de nuevo este contenido, así como darle me gusta y compartir con otras personas. Y le invitamos a registrarse en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también que por favor mantengan los micrófonos en silencio y recordamos que pueden compartir a través del chat sus preguntas y comentarios, que luego serán tramitadas en el espacio al final de la presentación del facilitador. Y sin más preámbulos, pasamos la palabra a nuestro facilitador de la sesión de hoy. Adelante, Silverio. Jeremías, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Agradecerle a Casa Abierta pues, la invitación que nos hacen a Corporación Surgir, bueno, y a Río, a quien estoy pues, representando el día de hoy para compartirles como este trabajo que es reciente, un trabajo que hicimos el año pasado entre las organizaciones y personas que ya Jeremías mencionó,
tratando de pensar y generar unas reflexiones acerca de lo que sería una manera integral de entender el problema de drogas y por tanto la intervención. Aquí en el chat les va a compartir el link al documento para que puedan también descargarlo y profundizar un poco más en. Les paso un momento va a compartir eh, una presentación. Listo. Entonces, digamos, este trabajo lo denominamos atención integral y continuada por un abordaje sin fragmentación, equidad y derechos, partiendo del supuesto de la observación más bien de que los abordajes en drogas pues suelen estar muy fragmentados y hay como ciertas especialidades que normalmente no se conversan unas con otras. Y hay veces pensamos que, por ejemplo, eh, tanto que la prevención, el tratamiento y la reducción de daños a los que me voy a referir enseguida son como una especie de continuos, de que cuando el uno ha fracasado, entonces sigue el otro. Es decir, si fracasa la prevención, entonces acudimos al tratamiento y si fracasa el tratamiento, entonces nos queda la reducción de daños, que son ideas pues, realmente equivocadas porque los tres formas de intervención pues, deberían tener un continuo de intervención y dado que las personas no están fragmentadas y que en cualquier momento de la vida podían necesitar de una o de dos o hasta de las tres modalidades de intervención y que esta forma de separación no es más que una manera artificial digamos, de separar los conceptos para su análisis y para su aprendizaje. El documento que les acabo de compartir lo dividimos en tres capítulos. Un capítulo que habla precisamente de la superación de la fragmentación, un segundo capítulo que tiene que ver con la interseccionalidad o el concepto de interseccionalidad en el abordaje de drogas y un tercer capítulo sobre la evidencia que hay o la importancia, digamos así, de la evidencia en los abordajes tanto en prevención como tratamiento y reducción de riesgos y daños. Eh, pues para iniciar este primer capítulo del modelo fragmentado, de las políticas fragmentadas en drogas, quizás ustedes conocen pues, que hay básicamente dos enfoques o grandes enfoques, el de reducción de la oferta, que básicamente es el que se encargan pues, las fuerzas de seguridad, que tiene que ver con la interdicción del narcotráfico, el control de los cultivos ilícitos, de la delincuencia organizada, entre otros, y la reducción de la demanda, que trabajamos tanto Casa Abierta como nosotros, donde están pues, los tres ejes que mencioné: prevención, tratamiento, reducción de daños e inserción social, que es un transversal también como a estos ejes de la reducción de la demanda de drogas. Entonces, esta fragmentación pues, no es un tema casual, sino que realmente es un producto histórico basado pues, del modelo prohibicionista, donde el fin primario siempre ha sido pues, la abstinencia frente a las drogas y los otros, por tanto, el tratamiento, pues, digamos que es eh, considerado como en primer renglón y para, digamos, deshabituar a las personas frente al consumo de sustancias o la prevención para evitarlas. Pero modelos como reducción de riesgos y daños pues, han estado muy marginados de las políticas públicas porque, digamos, van de alguna manera o se leen más bien de alguna manera en contra pues, de ese modelo prohibicionista. Y más aún la inserción social, porque finalmente el modelo prohibicionista pues entiende que el problema de las drogas tiene que ver es con el acceso a las sustancias y no con las condiciones de vida de las personas que consumen esas sustancias. Entonces, por tanto, ahí también hay como espacios de choque.
Entonces, por tanto, esa separación pues no es real, sino realmente es una manera como administrativa o esquemática pues, de mostrarlo, pero en la práctica esto debería estar integrado. Eh, bueno, esa fragmentación pues no es solo, es administrativa, pero digamos no es solo administrativa porque también es una generadora de daño. Creo que esto no es exclusivo del ámbito de las drogas. Cuando ustedes asisten a un servicio de salud, digamos de salud física, también la fragmentación por especialidades suele ser un generador de daño, ¿cierto? Donde los especialistas médicos de un área desconocen los de otra área, ¿cierto? Entonces, por tanto, no se generan realmente intervenciones integrales, ¿cierto? Entonces, uno asiste, por ejemplo, a muchos tipos de intervenciones médicas, por ejemplo, para la reducción de la inflamación crónica, que no tienen en cuenta los aspectos nutricionales que hay también en la base de la inflamación crónica. Entonces, un especialista no suele conversar con el otro ni enterarse y, digamos, nos está viendo a los seres humanos como seres fragmentados. Entonces, si esto pasa en el área, digamos, de la salud física, pues mucho más en el área de la salud mental. Eh, Esos servicios pues, no se hablan entre sí porque dependen pues, de marcos muy distintos, es decir, el tratamiento pues, está en un marco normalmente, una visión, digámoslo, clínica hospitalaria de la atención a las drogas. Entonces, por tanto, pues, implica eh, que las personas estén, digamos, encerradas en un centro de tratamiento o estén, digámoslo, aisladas, mientras que los modelos de prevención pues, se suceden en ámbitos comunitarios, en ámbitos escolares totalmente alejados de lo que sería un ámbito institucional y de tratamiento. Entonces, digamos que se ven como parcelas que no tuvieran nada que ver la una con la otra. Y en ese sentido, pues sobre todo un modelo de reducción de la demanda de drogas pensada solo desde el modelo biomédico, pues ignora los determinantes sociales. Es decir, si solo estamos mirando los problemas de las drogas solo asociados a la adicción a la sustancia, es decir, a superar el síndrome de abstinencia y el síndrome de tolerancia, pues estamos ignorando todas las situaciones que están en la base de las personas que tienen esa adicción y que lo han llevado a esa adicción y que eso que está en la base pues tiene mucho que ver con sus condiciones de vida y no necesariamente, o por lo menos no exclusivamente, con la sustancia que consumen o con el tipo de sustancia que no hay una coordinación entre todas estas miradas y todos estos enfoques, pues no podemos hablar realmente de un modelo de salud pública, sino de intervenciones aisladas. Entonces, la idea o lo que promovemos es que debería haber un sistema continuo de cuidados porque las personas no viven como en compartimentos separados. No vivimos solo como sujetos de la prevención en un momento dado de la vida o de tratamiento, de reducción de daños e inclusión social, sino que estos cuatro ejes se superponen y en algunos momentos necesitaremos más unos u otros. Es decir, pues un niño o niña en etapa escolar, a lo mejor, pues o muy probablemente y muy deseablemente también, pues, debería ser sujeto mayormente de prevención, pero ya un adolescente, un adulto, un joven que de pronto ha tenido inicios con consumos y ha llegado a tratamiento, pues, o a la necesidad de tratamiento, no significa que, no, que deje de ser sujeto de prevención. Por ejemplo, lo que llamamos prevención de recaídas, pues, es decir, de que vuelvan a tener consumos problemáticos, pues ahí estamos hablando siempre del eje de prevención. Cuando pensamos en que una persona que está en tratamiento termine, por ejemplo, sus estudios de secundaria, pues ahí estamos hablando de inclusión social. O cuando una persona, entre comillas, ha fracasado pues, en tratamiento, pues lo que entendemos por fracaso y es digamos, que vuelva a consumir, pues nosotros realmente no lo consideramos realmente como un fracaso,
pero también podrán haber momentos en que la reducción de daños pues, entre un papel importante para evitar el agravamiento de las condiciones de vida de muchas personas. Entonces, por tanto, la idea es poder pensar esto de manera más circular y no esquemática, como en pequeños cuadritos, eh, porque tanto prevención, tratamiento, reducción de daños e inserción e inclusión social pues, están constantemente entrelazados y por tanto también el continuo de cuidados pues es una visión más realista basada en derechos y no una visión idealista basada en la abstinencia que en muchos casos pues, no es posible. En ese sentido, digamos que la reducción de daños pues abre como cierto enfoque que amplíe de alguna manera, cohesiona también a los otros modelos de prevención y tratamiento de inclusión social, porque tiene la capacidad de ponerse como en un punto intermedio y de no descuidar el continuo de cuidados, porque algo que realmente sí sería grave sería romper el continuo de cuidado. El continuo de cuidado nos referimos a que, por ejemplo, una persona está en tratamiento y porque tuvo una recaída el fin de semana es expulsado del tratamiento. Eso es romper el continuo de cuidados y ese romper ese continuo de cuidados pues tiene un efecto mucho más negativo que poder continuar ese acompañamiento. Entonces, a lo mejor si no fuera posible continuar el tratamiento, pues un servicio de reducción de riesgos y daños pudiera ser lo más efectivo en ese momento en que la persona, digamos que el tratamiento fracasó. Pero siempre la inclusión social debería estar allí presente. Lastimosamente, pues, creo que lo que tiene que ver con la adicción a las drogas es el único, bueno, o quizás, o de los pocos tratamientos en salud que cuando las personas recaen son expulsados. Es decir, cuando uno va a un tratamiento en salud física, ¿cierto? Una persona que es hipertensa, que tiene problemas del corazón, eh, que es diabética, pues nunca lo van a expulsar del tratamiento porque tenga, entre comillas, una recaída, ¿cierto? Es decir, a nadie lo van a un diabético no lo van a expulsar del programa de diabéticos porque haya comido azúcar en algún momento, que digamos que no haya resistido como la tentación de comer algo azucarado, ¿no? Por el contrario, pues se le brinda el acompañamiento, o sea, es decir, hay un continuo de cuidado independientemente de su situación momentánea de consumir o no consumir azúcar. Entonces, por tanto, insistimos en esa visión realista, es decir, que las personas no necesariamente se van a mantener toda una vida en abstinencia y que cuando no lo puedan estar, pues también necesitan cuidados. Bueno, si pensamos ya desde la prevención, eh, prevenir es básicamente gestionar los riesgos. Hay veces pensamos que prevenir es solo evitar el inicio, es decir, evitar que las personas alguna vez consuman drogas, pero eso no es realista, pues las estadísticas no nos apoyan en eso. Es decir, hay un porcentaje significativo de población que se inicia con drogas, sobre todo pues con drogas legales, lo cual no significa también la estadística apoya pues que un porcentaje amplio de ellos pues no se va a quedar en ellas, tanto en drogas legales como ilegales, y algunos se quedan solo en momentos experimentales. Entonces lo que proponemos es que básicamente prevenir es gestionar esos riesgos, es decir, identificar qué riesgos puede haber relacionados con el consumo de sustancias y tratar de encontrar maneras, no necesariamente de que se genere el consumo, sino de poder gestionar estos riesgos asociados. Creo que el alcohol puede ser el ejemplo más claro y con el que no tengamos en su mayoría pues, problemas. Las campañas que hay de si va a conducir, si va a beber algún tipo de licor, pues no conduzca, ¿cierto? Entregue la llave, bueno,
conductor elegido, cualquiera de estas, pues es una manera de gestionar los riesgos. Entonces, no está diciendo no consumas alcohol, sino si lo vas a hacer, pues un riesgo es tener un accidente de tránsito, pues miremos maneras de gestionar ese accidente de tránsito para que esto no suceda. Y ese mismo principio pues, se puede aplicar a muchos consumos. Por tanto, prevención implica pues, informar, como lo hemos hecho muchos años, pero ya las investigaciones también lo demuestran, pero no basta con informar, implica también pues, cuidar y anticiparse a esos riesgos. También sabemos que la prevención no funciona con discursos moralizantes, que creo que ha sido lo que más se ha utilizado, por ejemplo, en campañas de prevención, como en tratar de simplemente de sacar el discurso de que las drogas son malas, de que las drogas matan, de que las drogas hacen mucho daño, bueno, eh, y, y no realmente pues, de generar una educación crítica frente al consumo. Y no solo el consumo de drogas, sino el consumo en general, porque también tenemos pues, una doble moral en relación a, a favorecer ciertos consumos, ¿cierto? Los consumos de contenidos digitales, por ejemplo, los consumos de tecnología, pero hay otros consumos que son más vergonzantes, por decirlo de alguna manera, que no se suelen, pues, obviamente, promover. Entonces, digamos que en prevención muy importante el desarrollo del pensamiento crítico frente a qué estamos consumiendo y qué estamos entrando en nuestros cuerpos. Eh, bueno, si hablamos de tratamiento, pues tratamiento también es, es cuidar. Es decir, el tratamiento no empieza cuando las personas dejan de consumir, sino que el tratamiento diría, pues cuando dice la persona que dejar de consumir, sino cuando las personas dicen que quieren cambiar algo. Y ese algo, pues puede ser tanto dejar las drogas, puede ser disminuirlas, eh, pero no negar el acceso al tratamiento únicamente basada en la promesa de la abstinencia frente al consumo de la sustancia que tenga en ese momento. Por tanto, si uno piensa la relación entre tratamiento y reducción de riesgos y daño, pues ahí vemos que hay una relación pues, que no se puede separar, porque cuando alguien está en tratamiento, ya lo mencioné ahorita, pues en algún momento podrá necesitar de estrategias de reducción de daños para sostener ese vínculo. Es decir, no es adecuado, no es recomendable, ni siquiera es moralmente correcto expulsar a una persona de un tratamiento. Entonces, pues, lo que deberíamos es brindar otras oportunidades de cuidado y a lo mejor la reducción de riesgos y daños puede ser una oferta que se haría en algún momento de la vida de una persona que consume drogas. Por tanto, pues nos consideramos que un retorno al consumo sea necesariamente un fracaso, pero el abandono del acompañamiento y el abandono del cuidado sí, porque esto es introducir a las personas a círculos de agravamiento, a círculos de cronificación y por tanto, digamos que el problema va a ser mucho más complicado de intervenir que si generamos o si mantenemos más bien el acompañamiento. Bueno, esto también es muy importante para nosotros, o sea, la inclusión no es el final del camino. Eh, Eso también se ve mucho, sobre todo en los modelos de tratamiento, donde la inclusión es como un premio. Es casi como si te portas bien, haces el tratamiento, dura los meses que tienes que estar en tratamiento, te gradúas, entonces ahí sí te ayudamos a estudiar, a que accedas a educación, te ayudamos a que accedas a vivienda, te ayudamos a que puedas tener una buena alimentación. Entonces, la inclusión social no es un premio, es un derecho. O sea, todas las personas, independientemente de que seamos consumidoras o no, pues tenemos derecho a las condiciones básicas de vida. Es decir, tenemos derecho a tener un techo, tenemos derecho a acceder a salud, tenemos derecho a tener una educación, a tener un trabajo, y esas cosas no deberían ser algo al final del tratamiento, sino algo que se va eh,
gestionando y gestando durante todo el proceso de acompañamiento, sea el que sea desde la prevención, el tratamiento o la reducción de daños. Porque esta es una condición que permite prevenir la exclusión, que permite disminuir las posibilidades de cronificación del consumo problemático y permite finalmente pues, proteger los derechos de las personas y sostener esas trayectorias o esos caminos que pueden ser muy distintos de una persona a otra desde el principio y no, insisto, no dejarlo solo para el final. Y por tanto, pues no es tampoco moralmente correcto exigir una abstinencia para acceder a derechos básicos. Bueno, esto como para ilustrarles lo que tiene que ver con ese continuo de cuidado. Otro elemento que para nosotros fue muy importante es poder entender el enfoque de interseccionalidad aplicado a- al consumo, al fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de interseccionalidad, estamos pensando en que hay eh, una, una imbricación, una correlación entre diversos factores. Es decir, que no podemos pensar el consumo solo asociado a la relación con una sustancia, sino que esa relación con la sustancia ocurre en un contexto dado y ese contexto dado pues normalmente ocurre en el marco de unos ejes de privilegio o unos ejes de opresión. Es decir, en esta gráfica que ustedes ven acá, pues no es lo mismo todos estamos en este abanico de posibilidades. Ya, creo que exceptuando muy pocas personas estarán exclusivamente en el eje de privilegio, pero digamos que las personas, la media de las personas, pues estamos tanto en ejes de privilegio como en dentro de ejes de opresión. Y pensar la interseccionalidad desde acá, sobre todo pues de lo que serían los ejes de opresión, pues nos pone en una condición muy distinta de lectura del fenómeno. Es decir, no es lo mismo ser, por ejemplo, consumidor de drogas y mujer, que sabemos que es socialmente, pues hay un señalamiento por las labores de cuidado que suelen tener las mujeres, entonces moralmente hay un mayor cuestionamiento cuando ellas tienen problemas con consumo de sustancias. No es lo mismo ser consumidor de sustancias mujer y de clase baja o de clase media, o no es lo mismo ser consumidor de sustancias eh, racializado, es decir, una persona negra, una persona indígena, eh, una persona de orientación sexual diversa, que una persona heteronormativa, es decir, una persona heterosexual de clase media, con acceso a bienes y servicios, digamos que de manera pues, moderada. Pues, cuando pensamos como todos estos ejes, pues miramos que hay unas condiciones muy distintas. Entonces, si pensamos en nuestras ciudades, pues no es lo mismo ser consumidor de drogas en un barrio marginal de nuestras ciudades que a ser un consumidor de drogas de estratos altos que acude a discotecas, eh, a discotecas costosas, accede a cierto tipo de sustancias y tiene cierto soporte económico y familiar. Entonces ahí se generan unas condiciones muy distintas. Entonces cuando pensamos la interseccionalidad, pues no intentamos sumar cosas, sino entender esa relación que hay entre esas cosas o entre esas condiciones que las personas tienen. Por eso cuando se piensa la intervención del fenómeno de las drogas solo desde el consumo de sustancias, solo desde la relación con la sustancia, pues la ecuación se queda corta. Es decir, si solo lo pensamos desde el acceso a la sustancia, pues estamos olvidándonos de esos otros ejes de inequidad que pues a lo mejor si quitamos la sustancia, pues bueno, no va a tener esa adicción a esa sustancia, pero generará otro tipo de problemáticas.
Entonces, por tanto, a lo que debemos apuntarle mucho en la intervención, pues tiene que ver con esos factores de inclusión social que mencionaba ahorita y de poder disminuir o de disminuir la brecha entre estos ejes de privilegio y ejes de opresión. Eh, bueno, esto creo que ya lo mencioné, pues que la forma en que se sufre esos ejes de desigualdad, esas formas de opresión, pues es cualitativamente diferente según el cuerpo que lo vive y el contexto en que las personas viven. ¿Cierto? Igual es lo mismo, no es lo mismo ser eh, eh, persona sexualmente diversa y pobre que persona sexualmente diversa y rica, ¿cierto? Hay unas condiciones de vida pues, muy distintas aún dentro del mismo tipo de elección de la identidad sexual. Eh, entonces, por tanto, esas propuestas pues, de modelo único a veces resultan muy inadecuadas o por lo menos muy insuficientes. Es decir, si uno piensa solo en prevención basada en el desarrollo exclusivamente de habilidades psicosociales, pues se puede quedar corto porque desarrollar habilidades psicosociales en contextos de alta vulnerabilidad, pues es muy difícil o es mucho más difícil que desarrollar habilidades psicosociales en contextos de mediana o de muy poca vulnerabilidad. Entonces, siempre como tener en cuenta ese contexto a la hora de pensar las intervenciones. Entonces, si pensamos los desafíos y propuestas desde estos eh, ejes de interseccionalidad, pues debemos pensar en que las políticas y los programas pues, deben entender esas realidades diversas. Por tanto, los programas estandarizados pues, se pueden quedar cortos o ser insuficientes o por lo menos deben estar acompañados pues, de otras estrategias complementarias. Que esta mirada interseccional debe ser un principio estructural para no reproducir esos ejes de desigualdad, que debemos intervenir estas situaciones de sufrimiento social desde lo estructural, desde las raíces del fenómeno, que debemos tratar, por tanto, de generar procesos integrales, lo que les mencionaba como en la primera parte de esta presentación, y que por tanto el trabajo en red, el trabajo interinstitucional, pues debe ser uno de los objetivos de los procesos que nos propongamos. Eh, bueno, que debemos como interrogar nuestras instituciones, bueno, y nuestras prácticas, nosotros mismos, ¿cierto? Que tanto podemos promover o no el desarrollo de modelos opresivos o el desarrollo pues, de modelos más generadores de libertades, y que debemos siempre evaluar, sistematizar pues, nuestras prácticas para ver si estamos siendo generadores de cambio o de pronto más bien generadores de daño. Bueno, y finalmente, pues el tercer capítulo del documento pues, que les estoy mencionando tiene que ver con la inversión, con lo que entendemos por inversión en en el tema de drogas. Que algunos lo asumen como un gasto, pero lo que nos muestra la evidencia es que invertir en reducción de la demanda es muchísimo más barato que no hacer nada o que otro tipo de intervenciones de tipo punitivo. Pues ya hemos hablado, pues hemos escuchado mucho de la guerra contra las drogas que ya lleva casi 60 años o alrededor de 60 años, donde las violaciones pues, a derechos humanos han sido altísimas y donde los muertos por la guerra contra las drogas pues, son muchos más numerosos que los muertos por el consumo de las sustancias que la guerra contra las drogas ha estado combatiendo. Y si hablamos de costos económicos, pues los costos de todos los operativos militares y demás que se necesita y de policía para generar esta guerra, pues son altísimos. Con lo que nos estamos diciendo, pues que no se necesite un modelo pues, de control o de reducción de la oferta de drogas, pero que debería ser una inversión más igualitaria. Normalmente lo que uno ve es que hay
una relación de 95-5 en los presupuestos, es decir, que el 95% se gasta en reducción de la oferta, es decir, en el control del narcotráfico, de cultivos, etcétera, y solo un 5% se gasta en prevención, tratamiento, reducción de riesgos de daños e inserción social. Eh, Otra cosa que encontramos es que ya van más o menos unos 30 años de advertencias políticas en relación a que ese modelo no funcionaba. Hay varios expresidentes que han liderado este movimiento al menos digámoslo, de reflexión frente a la guerra contra las drogas, Cardoso, Gaviria en Colombia, bueno, que hace más de 30 años que lo vienen haciendo, pero estas declaraciones pues realmente no han generado pues, ningún tipo de cambio. Por tanto, pues apostar por la salud, la prevención y la reducción de daños no solo es más justo, sino que también es mucho más eficiente y sostenible. Entonces, si consultamos la evidencia, encontramos que en prevención, ahí en el documento van a encontrar las cifras pues también mucho más claras, pero encontramos que, por ejemplo, en prevención hay retornos económicos a largo plazo. Especialmente esos retornos, si se hacen durante la infancia y la adolescencia, siempre y cuando pues, apliquemos programas con evidencia y que sean de manera constante, que a veces de manera constante y con coberturas amplias. Es decir, hay veces que un programa de prevención se aplica eh, una vez, no sé, en el año y después de a los 2, 3, 4 años vuelve y se aplica, no cura a todos los niños y niñas. Entonces ahí pues tampoco tendríamos un modelo eficiente de prevención. Y bueno, y está demostrado que hacer prevención pues evita costos al sistema de salud. Es decir, eh, hay unas morbilidades que se van a evitar y que sabemos pues que los tratamientos de las enfermedades pues, son muy costosos y también hay efectos en la productividad, es decir, que las personas más sanas pues finalmente en su vida adulta pueden ser más productivas. En tratamiento, pues lo que se evidencia es que el tratamiento es la intervención más costosa que existe, pero aún así es mucho más eficiente que no hacer nada y que tiene retornos significativos. Y esos retornos se reducen, por ejemplo, en delincuencia, en encarcelamientos. Entonces hay, por tanto, beneficios de salud, que es lo que buscamos, pero hay también beneficios económicos a la hora de hacer el tratamiento, incluso cuando estos son muy costosos. Y reducción de daños, pues lo que demuestra es que son inversiones de muy bajo costo, es decir, no se necesita mucho dinero para hacer al menos ciertas intervenciones de reducción de riesgos y daños que reducen el sufrimiento obviamente de las personas y también ahorran millones de dólares en tratamientos, bueno, en el manejo de enfermedades o complicaciones, pero por poner un ejemplo, pues no es lo mismo, por ejemplo, si una persona adicta a sustancias inyectables se complejiza siendo además paciente de VIH positivo. Pues sabemos que el tratamiento del VIH es un tratamiento costoso y que es perfectamente evitable con intervenciones de muy bajo costo, como el acceso a jeringas estériles para que las personas que se inyectan drogas pues no infecten a otras personas de las enfermedades de las cuales puedan ser portadoras. Eh, entonces, por tanto, digamos, ambos, tanto prevención, tratamiento como reducción de riesgos y daños, pues son realmente costo efectivas y la gran conclusión es que, que incluso las intervenciones más costosas son más costo efectivas que no intervenir o que interrumpir. Incluso hay estudios que muestran que interrumpir las intervenciones tiene luego unos sobrecostos en términos de salud, por ejemplo, mucho más altos. O sea que tampoco es, o sea que si nos metemos como en un programa de prevención o de tratamiento o de reducción de daños, la idea es sostenerlo porque interrumpirlo va a generar muchísimos daños. ¿Qué proponemos entonces? Entonces proponemos pues, que debe haber una inversión de los gobiernos en reducción de la demanda, pues porque trae ventajas tanto en términos de salud como en términos económicos para las naciones.
que debe haber un equilibrio entre la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. Y ahorita les decía ahora, pues también un equilibrio entre los problemas de reducción de la oferta y los problemas de reducción de la demanda, como la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. Es decir, no hay, hay veces pasa que también pues, dentro de estos tres ejes, que se le pueda quitar, qué sé yo, dinero a la prevención para hacer más tratamiento o dinero al tratamiento para hacer reducción de daños, y esa no es la idea. Pues, la idea es poder tener los recursos suficientes para las tres cosas y siempre pues, dentro de un modelo de inclusión social. Siempre evaluar el potencial de daño que las políticas de drogas pueden tener. Y si hay políticas de drogas que son dañinas, ¿cierto? Ya la política de guerra contra las drogas pues ya ha mostrado el daño, ¿cierto? Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pues toda la guerra, por ejemplo, asociada al narcotráfico, pero también en los países con mucho más consumo, Europa y Estados Unidos, pues también eh, los problemas no solo pues, asociados a salud, sino factores de exclusión social, de pobreza, de marginación, que también se ven allí. Que requerimos pues un compromiso político y recursos adecuados, eh, con colaboración efectiva de los gobiernos, de nosotros como sociedad civil y de la comunidad en general. Pues obviamente, aunque hay como un aporte importante, digamos, desde los gobiernos, pues tampoco podemos pensar que solo es responsabilidad de los gobiernos desarrollar las políticas de salud pública, y que la financiación debe ser estable. Eh, es decir, pues deberíamos, en un mundo ideal, obviamente, pues si se necesita cubrir, no sé, qué sé yo, 5 millones de niños y niñas en prevención, pues hay que asegurar los recursos para que esos 5 millones de niños y niñas accedan a prevención, y no que simplemente 2.000 o 3.000, en el mejor de los casos, que es lo que suele suceder con programas que a veces no pasan de ser experiencias pilotos y que no se extienden a toda la población. Y bueno, y que eso incluya recursos para la generación de evidencia, pues porque también, pues además de basarnos en la evidencia, es muy importante generar nuestra propia evidencia de las intervenciones que realizamos en nuestras organizaciones. Bueno, eso era como básicamente como el trabajo que quería presentarles. Ya saben, ahí en el chat les dejé el vínculo para que puedan como profundizar y reflexionar más en el documento, y también aprovechemos estos minutos que nos quedan para que conversemos un poco sus apreciaciones, sus inquietudes o preguntas frente al tema. Y muchísimas gracias, Silverio, por estas informaciones y saberes compartidos en este tema, que en definitiva, invertir en prevención, tratamiento y reducción de daños y riesgo es altamente efectivo y rentable. Pero antes de pasar al espacio de la sesión de preguntas, queremos darle la palabra a la señora, a ver, ¿dónde está? Ah, aquí está, ya la vi. A Margarita Sánchez, quien es la directora de Surgir y actualmente también es presidenta de la RIO. Ella puede abrir su micrófono y darnos un saludo a todas las personas que estamos aquí en esta sala de Zoom. Margarita, y luego pasamos a los comentarios y las preguntas. Si está con nosotros María Sánchez. Bueno, parece que bien. Yo no la veo. Es que no sé si es que yo veo una María Sánchez, pero no sé si es ella. Ok, parece Pero es que es Margarita otra Sánchez, ¿cierto? persona. Es Mm, Margarita Sánchez. ajá. Ok, bien.
Bueno, vamos a ver, hay unos comentarios. Silverio, hay preguntas también. En el Tenemos a chat. Matías, que desde New Jersey, me parece, comenta que la fragmentación genera desigualdad y oprime a la población vulnerable. También hay una pregunta de Marco, de por qué existe resistencia a actualizar normativas basadas en derecho. República Revisión de daños. Dominicana tiene un modelo con un enfoque que no responde a la realidad, Ah, ya. lamentablemente. Bueno, yo pues hay una resistencia, pues, desde mi punto de vista, basada en como resistencia pues, de esos enfoques prohibicionistas. Es decir, si pensamos el problema de drogas desde un punto de vista moral y no desde un punto de vista de salud pública, pues siempre vamos a generar esa resistencia. Es decir, si yo pienso que el consumidor de drogas es un delincuente en potencia, pues lo estoy mirando como una amenaza y voy a actuar en consecuencia, es decir, voy a actuar desde un enfoque de seguridad. Pero si yo pienso que el consumidor de drogas es una persona que puede o no tener un problema de salud mental, pues lo abordo desde allí. Y eso es lo que los gobiernos no lo han entendido, o a veces dicen entenderlo, es decir, dicen que en su política es basada en derechos y en y en salud pública, pero en la práctica se aplican es medidas basadas en el control del consumo. Pues ahí lo que es un tema pues como de educación muy grande que nos hace falta y que en estos modelos políticos pues, que también están como prosperando en nuestra América en los últimos años, pues tampoco abonan como un espacio para pensar el problema de drogas desde un enfoque de derechos, porque está impregnado desde estos últimos 50 60 años solo desde un punto de vista moral. Así es. Eh, Vamos camino poco a poco, pero realmente es algo complejo. Está la situación de la interseccionalidad, porque sucede que hay personas que consumen en un cierto lugar, que ya tienen cierta adquisición económica, y lo mandan a tratamiento, pero sin embargo, si son pobres o están vulnerables en sitio de pobreza, se ven como delincuentes y entonces se ve represión en vez de atención desde ese punto de vista. Ahí vemos entonces esa realidad de cómo se ve el poder, cómo se ejerce Ujú. poder. Y o sea, hay diferencias marcadas. Agradecen los comentarios, Casa Abierta y Corporación Surgir, por estar aquí y también por participar. En el chat pueden ver el enlace del documento que ha compartido Silverio. Ahí pueden ver y tener todos los detalles y leerlo más detenidamente. También tenemos un comentario de Marco acerca de que el sistema de protección a niñez y adolescencia con respuesta pobre a niñez y adolescencia en consumo. Hay una pregunta de cuál es la experiencia de Colombia en niñez y adolescencia en consumo. Eh, que sabe yo, pues, hay como de todo, pues, en el sentido pues, de que hay avances, pero también hay como unos retos muy grandes. En Colombia se considera que el consumo en menores de edad pues, es una vulneración de derechos. Y por tanto, pues, si un niño o niña está en esa situación, pues debería entrar en un programa de protección de derechos. Es decir, que no sé, en República Dominicana que haya, hay lo que se llama aquí el sistema de bienestar familiar, es decir, que el consumo en menores de edad podría dar incluso pues el que a los padres les retiren o les quiten sus hijos por esa situación. Es difícil que se dé, pero digamos que tiene como esa implicación.
Sin embargo, en Colombia en general, pues el consumo de drogas eh, pues no está penalizado. Sí, el porte es una especie de contradicción, es decir, en menores de edad, niños y niñas, no está permitido el consumo ni el porte de, de sustancias, y en adultos está permitido el consumo, más no el porte, pero obviamente para uno consumir pues tiene que portarla, ¿cierto? No se puede lo uno sin lo otro. Entonces hay como un limbo jurídico ahí en relación pues, a esa moral también que mencionaba ahorita. Y bueno, y nos falta mucho en términos de prevención. Los programas, la cobertura en los programas de prevención en Colombia son muy bajitos. Existen muy pocos programas de prevención realmente como con evidencia y con la cobertura suficiente. Eh, es decir, son realmente, llegan a ser como programas piloto. Entonces no, todavía falta mucho para eso. Y en el caso, pues, digamos, de ya niños y niñas con problemas, que puedan tener problemas con consumo de sustancias, pues hay ciertos mecanismos que pueden ayudar a su intervención, sea pues desde el sistema de salud, o sea también como desde el sistema de protección social, pero siguen con esa mirada solo centrada en la sustancia, lo que les mencionaba al principio, es decir, no están mirando esas determinaciones sociales del consumo. Es decir, entonces, a veces, como casi todos los tratamientos, pues se consuelan con que la persona llegue a una situación de abstinencia, pero no a que resuelva todas esas condiciones de vida que muy probablemente lo llevaron a la condición de consumo problemático. Entonces, ahí hay todavía un trabajo grandísimo por hacer. Yes. Por eso este gran trabajo de la Río de trabajar entre organizaciones con esta problemática y conocernos entre países para ver qué funciona en cada lugar y hacer incidencia de cómo las autoridades, los gobiernos y las sociedades civiles pueden unirse en en esta problemática de las drogas. Y no solo la problemática de las drogas, sino para ver las personas como lo que son personas que necesitan atención. Matías hace una pregunta. ¿En qué afecta la línea de gobiernos de derecha en esta fragmentación a nivel de Latinoamérica? Ujú. Y yo creo que afecta mucho, sobre todo por eso que les mencioné ahorita, porque la línea de ultraderecha pues tiene una mirada muy moralizante frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, por tanto, digamos, la mayor respuesta que esperaríamos sería una respuesta del ejercicio de la fuerza, es decir, del control hacia las sustancias, y sobre todo lo que más nos preocupa, pues como el control y la opresión de las personas que consumen sustancias, en el sentido de que puede haber mayor persecución hacia ellas, menor respeto de sus derechos, y también menor recurso para programas, por ejemplo, sobre todo los programas de reducción de riesgo y daño. Pues, desde mi punto de vista, pues hay un temor de que eh, como los modelos, sobre todo pues, de ultraderecha, muy basados pues, desde el fascismo, donde existen personas prescindibles, y uno de los grupos prescindibles en nuestra sociedad son las personas con consumo problemático de sustancias. Entonces, por tanto, si puede haber una persecución o puede haber un descuido, digamos, en la atención a estas personas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en personas en situación de calle que consumen drogas, y estos programas se mantienen o no se mantienen, o si lo van a considerar un desperdicio de dinero, ¿cierto? Porque estas personas no le están aportando, entre comillas, pues a nuestra sociedad, entonces no tendría para ellos sentido como hacer una inversión en sus derechos, en el mantenimiento de su vida, su calidad de vida, de su dignidad. Entonces, digamos que sí tenemos una frente a eso.
es. La, la realidad es que se debe atender a la persona con todo, no importa en las circunstancias que estén, Mm. porque los derechos no están, No no tienen son partidos. condicionales, o sea, Claro. sino que son derechos. Ajá. Elizabeth comenta que es excelente, realmente es un gran reto, pero si trabajamos la prevención a temprana edad, influye mucho y es notorio en la sociedad. Eh, También Ingrid Ramos bueno, pero Ingrid Ramos comenta eh, que la acusen por la comparación, pero al igual que algunas instituciones abandonan a la persona si fallan con el tratamiento, también hay iglesias que son muy fuertes con los consumidores o con quienes le fallan, y quizás cuando más lo necesitan. Ujú. Esto, ver una visión moralista. Que además vamos en contravía de la caridad cristiana, pues, que hay que cuidar a los oprimidos, pues, y a las personas que están sufriendo, pues. Una visión moralista de un Ujú. poco desvirtuada, ¿eh? También Soraya expresa que piensa que es complejo y que hay muchas precariedades y limitantes. También Ingrid aporta eh, que qué piensas también de estas instituciones que reclutan en contra de su voluntad y obligan a llevar tratamiento. Una violación. Pues yo pienso que son violadores de derechos humanos. Básicamente eso es un secuestro, pues llevar a alguien en contra de su voluntad a un tratamiento de lo que sea, ¿cierto? De en drogas o de lo que sea, y por tanto pues es algo que debería estar penalizado. Y a veces uno, o aquí por ejemplo en Colombia he visto eso, y en redes sociales a veces son felicitados como por hacer ese tipo de práctica. Entonces hay como cierta favorabilidad social a que ese tipo de prácticas se deberían hacer. Hay una aprobación social, sin embargo, Mm. se violan derechos humanos ahí. Ujú. Soraya comenta que, entiendo que aquí, no sé si acá en República Dominicana, los derechos humanos son violados en todas las esferas. Vivimos en un sistema maltratador. Bueno, eso creo que ocurre en muchos otros países también. Estamos caminando en la fase, ¿verdad?, de respetar a las personas, no importa cuál sea su condición, y que sus derechos sean restituidos, respetados y que se gocen de ellos. Bien. Agradecemos a Silverio por su tiempo y por sus valiosas informaciones que ha compartido a la Corporación Surgir de Colombia, organización con la que compartimos en alianza de esta sesión educativa. Gracias por las facilidades para realizar este compartir educativo el viernes de hoy. Gracias al público que nos ha acompañado en esta sala de Zoom en esta tarde de hoy, y esperamos que todas estas informaciones pues sean aprovechadas al máximo. Pueden ir a la página de la Río también, miren en el chat está el documento, pueden aprovechar para ir y tenerlo. Y le agradecemos en el marco del 52 aniversario de Casa Abierta y de la campaña Viva la Vida, yo promuevo la salud mental, que hayan estado acá en esta actividad. Muchísimas gracias, Silverio. Pues muchas gracias, Jeremías y a Casa Abierta por la invitación. Gracias a ti, a todas las personas. Recordamos que para recibir información de las actividades de Casa Abierta, pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, Casa Abierta RD. Y quienes se registran en estas actividades recibirán información vía correo electrónico. Casa Abierta les recuerda que contamos con servicios de acompañamiento psicológico y que pueden contar con nuestros servicios en acompañamiento psicológico para los temas de consumo de sustancias y cualquier otra problemática respecto a la salud mental. La próxima semana seguiremos compartiendo en este espacio educativo. Les esperamos. Reiteramos las gracias por su grata compañía.
Hasta la próxima. Buen resto del día y maravilloso fin de semana.